Quiero que te imagines dos escenarios y que luego los compares con tu carrera profesional, independientemente de qué o dónde hayas estudiado. Imagina un chef que estudió un par de años, pero que durante esos años tuvo un montón de sesiones, tanto teóricas como prácticas. Pudo seleccionar ingredientes, pelar, cortar, marinar, sofreír, sazonar y emplatar una y otra vez. Cuando se titula, decide que va a abrir un restaurante pequeño, con capacidad como para unos 20 comensales, pese a que en clases habituaba a preparar una receta para unas 4 o 5 personas a la vez. Ahora imaginemos a un abogado que se la pasó leyendo durante 5 años, pero que nunca entró a un juicio, no se presentó al estrado, al tribunal. Leo, no puedes comparar a un abogado con un chef, dirán algunos. Bueno, para la bola de prejuiciosos, podemos imaginar a un mecánico que estudió 5 años de teoría, pero que nunca echó el ojo debajo del cofre de un auto, que nunca vio lo que está dentro del capó, no ha desarmado un coche. Claramente, una de estas dos personas está mejor preparada para hacer su trabajo, es más competente, es un profesional cualificado. Y no estoy diciendo que la experiencia prime por sobre la teoría. No, porque mi primer ejemplo, el primer caso, tenía sesiones tanto prácticas como teóricas. Ahora bien, yo sé, como docente, yo sé que en la universidad los libros tienen ilustraciones sobre cómo es un motor, cómo son los músculos. Existen casos empresariales bien registrados o documentación de juicios reales. Pero, ¿es esta documentación ficción o simulacro de aula un sustituto de la experiencia real? Yo creo que no. Eso no quiere decir que practicar en laboratorio en una situación controlada no sirva. Por supuesto que sirve. Y en este video también quiero defender el valor que tienen los estudios universitarios, ya que muchas veces las empresas desestiman, menosprecian a los recién egresados y les exigen cuantías absurdas de experiencia para ingresar a un nuevo cargo laboral. Tampoco se trata la cosa de irnos al otro extremo. Tanto los casos prácticos como la experiencia real son importantes, pero no son lo mismo. El aula no es reemplazo del escenario real y viceversa. No por mucha experiencia, años de trabajo, vamos a compensar un estudio universitario. Y el realizar ejercicios en aula no es lo mismo que ver casos reales. Esta es una cuestión que muchas universidades han olvidado y es justamente el tema que abordaremos en este video. Pseudoíndice. Ok, te recuerdo que mis videos tienen un índice que se encuentra aquí abajo si estás viendo este video en Udemy o YouTube, o aquí arriba o al costado, según estés viendo esto en Facebook, en uno u otro dispositivo. Pero de todas formas, ¿cuál es la estructura de este video? En primera instancia, tuvimos la reflexión de inicio. Ahora estamos con el índice. En breve abordaremos la importancia que tiene la experiencia en el proceso de aprendizaje, desde un enfoque teórico. Luego de ello, hablaremos brevemente respecto al llamado ABP, aprendizaje basado en problemas, y la metodología de casos. Posteriormente mencionaremos a las llamadas pasantías o prácticas profesionales, para entonces dar lugar a mi propuesta, que será ejemplificada a través de un observatorio empresarial. Porque bueno, tengo un MBA y doy clases en la U a chicos de ciencias empresariales. Y mi canal va de esos temas. Pero luego de ello, mencionaré algunos ejemplos sobre cómo pueden aplicarse estas ideas, mi propuesta, otras carreras y otras disciplinas. La teoría respecto a la práctica. Para la educación superior en general existen 3 tipos de saberes. Tenemos los saberes conceptuales o teóricos, los saberes prácticos o procedimentales y los saberes actitudinales. Valga decir que la teoría reconoce la existencia de ciertas habilidades y conocimientos cuya naturaleza
es práctica. Y de hecho, algunas de las principales teorías educativas enfatizan en la importancia de aprender haciendo, ya que de hecho algunos conceptos y modelos variarán en función al contexto. Es por ello que tenemos a las teorías socioconstructivista, la teoría construccionista, que no debe confundirse con la teoría constructivista. Ya hablamos de ello en este video. Además tenemos a la teoría del aprendizaje situado y comunidad práctica, la teoría del aprendizaje experiencial, del aprendizaje creativo, del aprendizaje significativo y la taxonomía de Fink. Todas estas teorías hablan de la importancia de la práctica. Si te gustaría aprender más sobre cualquiera de ellas, te recomiendo el video que encontrarás en la descripción. Aprendizaje basado en problemas y metodología de casos. Además de la importancia teórica que la educación le da a la práctica, también contamos con algunas metodologías didácticas que toman por centro a la práctica como tal. Estamos hablando del llamado aprendizaje basado en problemas y la metodología de casos. Tanto en una como en otra, la idea es presentar a nuestros estudiantes una situación cuya solución o proceso de desarrollo los lleve al redescubrimiento de alguna técnica, una teoría, un modelo, etc. La idea aquí es que nuestros estudiantes desarrollen habilidades y destrezas mientras resuelven el problema planteado. O, en su defecto, que puedan aplicar saberes previamente desarrollados en clase para resolver el caso o problema que se les presenta, cosa tal que logren consolidar dichos saberes. Para mayor información te dejo este video. Pero aquí es importante mencionar lo siguiente: los casos o problemas a presentar a nuestros estudiantes no deberían ser 100% ficción. Valga decir, está bien simplificar un problema de la vida real, pero el caso a desarrollar debe tomar elementos de la realidad. Y entiendo que en algunas carreras el docente pueda inventarse un ejercicio o una situación práctica, pero no, eso no es metodología de casos. Para que sí sea metodología de casos, necesitas un caso, uno real, que podrá ser simplificado, ok, pero tiene que provenir de la realidad. Y es justamente a esto a lo que contribuiré con mi propuesta en breve. Pero antes de ello, debo despejar una duda que seguramente parte del público tiene. Pasantías o prácticas profesionales. Leo, ¿para qué desarrollar casos en clases si son versiones simplificadas de la realidad? ¿No sería mejor acaso ver la realidad de forma directa, con toda su complejidad, a través de una pasantía o práctica profesional? No, la respuesta es no. Antes de hacer piruetas a lo salvaje, primero debes aprender en un escenario controlado. Es más seguro, es más didáctico y uno aprende de forma más holística, más integral. Además, las pasantías, siendo sinceros, no son escenarios controlados. Lastimosamente, muchas empresas ven a los pasantes como mano de obra barata, sino incluso gratuita. Y la mayoría de las veces, ni las empresas ni las universidades tienen un plan esquematizado sobre qué actividades deberían hacer los estudiantes en sus prácticas profesionales. Para mayor información, críticas y mis propuestas, porque no se trata solo de criticar, sino que la idea siempre es dar alguna sugerencia, tenemos este video. Pero mi punto aquí es que las pasantías no son reemplazo del aprendizaje basado en problemas ni de la metodología de casos. Ninguno de estos 4 elementos es suficiente por sí solo. Ni la experiencia laboral sin estudios, ni las prácticas profesionales sin prácticas en aula, ni los ejercicios ficticios en clases, ni el desarrollo de casos simplificados, así sean en campo o laboratorio. Una carrera de didáctica integral debería contemplar los últimos 3: ejercicios ficticios, casos simplificados de la realidad y prácticas profesionales en un entorno laboral. Así pues, mi intención ahora es profundizar respecto al segundo punto. ¿Cómo podríamos aplicar la metodología de casos de mejor manera? Propuesta:
Observatorio empresarial. Las universidades no deberían limitarse a replicar y enseñar al pie de la letra lo que se enseña en otras universidades o lo que dicta el gobierno. Peor, parte de la labor académica implica innovar, desarrollar, proponer, criticar. Estas son ideas que ya desarrollamos en otros videos. Sin embargo, la innovación no surge de la nada. La universidad debe estar en contacto constante, permanente, con los actores que tiene presentes en su entorno. No somos una entidad aislada. Si nuestra universidad enseña medicina, debemos tener convenios y relaciones con hospitales, obviamente, pero además con farmacias, laboratorios, la morgue, el área forense de la policía, ONGs, entre otros. Si nuestra universidad enseña administración de empresas o cualquier carrera empresarial, deberíamos tener contacto con muchas empresas, desde pequeñas y medianas hasta grandes corporaciones, desde fábricas hasta importadoras, distribuidoras y también empresas de servicios, sean bien públicas o privadas. Pero no se trata simplemente de tener contactos para que nuestros estudiantes vayan y hagan una pasantía o práctica profesional. No, tampoco se trata de que estas empresas nos proporcionen en bandeja de plata sus casos empresariales bien documentados para que nosotros los utilicemos en el aula. Cosa que sería el primer pensamiento. Y es bastante bueno, es una buena idea para empezar. Aunque obviamente necesitamos diseñar una guía, un documento con lineamientos, pautas, requisitos de calidad sobre cómo documentar casos empresariales. Pero la cosa no queda ahí. La universidad debería tener su propia empresa consultora. Deberíamos ofrecer consultorías. Así como también deberíamos tener una incubadora de empresas para fomentar y asesorar a nuevos emprendimientos. Esa es mi propuesta, que por temas de tiempo desarrollaré en los siguientes 2 videos, en español y en inglés. Pero para dar un adelanto, la idea es la siguiente. Una empresa tiene un problema que no requiere solución inmediata, sino que es de mediano o largo plazo. Esta empresa contacta a la universidad. El observatorio empresarial, que es como yo llamo a esta entidad que brinda consultorías, delega a un docente investigador junto a un equipo de estudiantes para que vayan y analicen el caso de esta empresa. El equipo realizará visitas, entrevistas, inspecciones, auditorías, todo lo necesario para documentar y sistematizar el problema. Este problema será presentado en las asignaturas que corresponda, siempre que no sea disruptivo con el plan curricular. Y lo presentarán para que los estudiantes planteen soluciones al caso. El equipo revisará, combinará y sistematizará estas soluciones para entonces brindar a la empresa un documento y una presentación con la solución generada desde la universidad. Esta opción puede abrir oportunidades laborales para nuestros estudiantes, es un nexo, y puede también representar una fuente de ingresos económicos, financieros, para fomentar la investigación en la universidad, además de habilitarnos más cargos para estudiantes que necesitan hacer pasantías bien hechas, en lugar de las barrabasadas que hacen en las empresas sin planificación. Pero, reitero, más detalles sobre cómo implementar este observatorio empresarial en otro video. Práctica en otras disciplinas. Si las universidades pueden implementar un observatorio empresarial para su facultad de economía, administración, finanzas y carreras empresariales similares, ¿cuál sería el equivalente para otras carreras y otras disciplinas? Para todo lo relacionado a salud, como medicina, enfermería, odontología, bioquímica, farmacia, pues la universidad debería tener su propio hospital y laboratorio, o como mínimo un par de consultorios. Cosa que en estas carreras de hecho es bastante común. Si hablamos de leyes, derecho, pues la universidad debería contar con su propio bufete jurídico que asesore empresas, familias, que participe con la policía, con ONGs, fundaciones, Naciones Unidas, etc. En lo que respecta a psicología, pues obviamente deberían contar con un gabinete psicológico. Turismo tendría que tener su propia agencia de viajes, una tour operadora que ayude
con boletos de avión, reservas de hotel, pero que también colaboren como guías o que participen en la apertura y diseño de nuevas rutas. Las carreras artísticas, plásticas o diseño gráfico deberían tener su propio estudio, los de danza su propia compañía, los de música su productora, orquesta y múltiples ensambles. Arquitectura, diseño de interiores e ingeniería civil también que tengan un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Consultoras, estudios, gabinetes. Toda carrera debería contar con un nexo entre lo académico y lo laboral, pero que sea parte de la universidad, debajo de ese techo, debajo de ese paraguas. Es un paso intermedio entre el aula y las pasantías externas, pero que además contribuirá al desarrollo de casos y resolución de problemas en clases, porque no se trata solo de brindar un servicio, sino documentar todo esto. Estamos solucionando problemas de la sociedad, generando una contribución social, ok, buenísimo, genial, pero además estamos realizando producción académica que servirá para nuestras clases a posteridad, servirá para desarrollar y aplicar cosas en su momento y que también podremos compartir con otras universidades. Serán publicaciones, cosa tal que la universidad pueda generar casos propios de su contexto, de su realidad, en lugar de limitarse a replicar casos desarrollados por otras universidades, que no está mal, pero no es suficiente. Sin más que añadir, yo quedo atento a los comentarios, que como siempre la retroalimentación suya e ideas nutren este espacio. Les invito a diseñar un bosquejo, un punteo sobre cómo implementarían esta idea en su carrera. Sería interesante que lo dejen aquí de forma pública y que podamos entre todos de carreras relacionadas retroalimentarnos también y darnos más ideas, comentarios. Y eventualmente les animo, propongan esto a su universidad y si necesitan ayuda para el desarrollo e implementación, con todo gusto pueden contactarme, que no solo es uno de los servicios que ofrezco, sino que también es un tema que me apasiona. ¡Chao!